Welcome to Two Perspectives. I'm your host, Janie. And your host, Emily. And today we have a special episode for the viewers out there. Today is going to be in Spanish fully. We have our servant, Pedro Pernas, with us, and he will be doing the interview. Hola a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy está alguien bien especial con nosotros. Y para los que no nos conocen, yo soy Emily. Yo soy Janie. Y con nosotros está Pedro Pernas. Un siervo usado, ungido, con mucha unción aquí con nosotros. Es totalmente un honor poder estar con ustedes dos. Considero que son jóvenes muy valientes, que están desafiando cada día, el propio día, desafiándolo. Y yo creo que en esta noche nos vamos a gozar. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy un poco, más que un poco, feliz para esta entrevista. Cuando lo aceptaste y dijiste que sí, yo estaba ¡yay! Porque la iglesia he podido escuchar tu testimonio, pero cada vez que tú estás predicando en la iglesia o diciendo el testimonio, desafortunadamente yo no estoy ahí. Eso pasa la primera vez que yo puedo escucharte hablar un poquito más. Ok. Sí. Pues sí, aquí estoy. Hagan las preguntas y nos vamos a gozar. Primero quiero hablar de tu familia. Tú sabes, tocar en base a eso. ¿Es usted hombre de familia? Sí, totalmente, aunque no traiga el anillo puesto ahora mismo, por cuestiones ya de tamaño, que no me sirve. Sí soy un hombre casado, como decimos en mi pueblo, en mi nación. Soy un hombre casado y bien casado. Es decir, casado y con la mujer que trae gozo a mi vida. Dicha mujer me regaló la oportunidad de tener 2 hijos, Marilis y Pedro Pablo, y para la gloria de Dios estamos muy felices, 16 años de casado. Wow. Y con ganas de seguir viviendo las mejores aventuras que pueda vivir un matrimonio y una familia. Y ustedes son cubanos, ¿verdad? Sí, 100% cubanos. Estamos repartidos. La familia está repartida por mi esposa, que es de las provincias más orientales del país, nació allá. Mi hija nació en Las Tunas. Yo nací en un lugar que se llama Florida, Camagüey, y mi hijo nació en la capital del país. Nosotros están por todo Sí, Cuba. nos regamos por todo, estamos regados. Y tengo una pregunta, como son cubanos, ¿cómo es la vida? Yo siempre curiosa, ¿cómo es la vida cubano y cristiano allá? Porque yo sé que ustedes allá son comunistas. Y quería saber cómo es esa vida, como tener fe con el Señor, también viviendo esa vida difícil como es en Cuba. Obviamente es una pregunta que cualquiera haría, porque bajo cierto liderazgo, ¿no? Y corrientes políticas siempre van a haber en un lugar y en otro un desafío diferente. Yo creo que basado en que la nación donde vivíamos era una nación de un perfil comunista, yo considero que he vivido, en mis 37 años, he vivido en Cuba un cristianismo ferviente. Es decir, que no afecta el crecer en Cristo la política que se rige al país. Yo creo que, al contrario, entre más fuerte sea la política de un país, hay más tendencia a que el cristianismo crezca. Y lo podemos ver en diferentes países como la China, lo podemos ver en países del Medio Oriente donde hay diferentes políticas que gobiernan y vemos que el cristianismo avanza. ¿Por qué? Porque no se trata de donde estén geográficamente, sino en quién dispongan su corazón. Y yo creo que en Cuba, y creo que podemos coincidir muchos cubanos que han vivido esa vida cristiana ferviente, que nos ha hecho crecer. Hemos vivido experiencias lindas en Cuba y para nada nos ha limitado el tipo de gobierno que haya. No nos ha limitado a adorar a Dios y crecer. No nos ha limitado.
Y en ese tema, cuéntanos un poco de cómo tú aceptaste a Dios como tu Salvador y cuándo fue. Bueno, yo quería decirle que yo vengo de una familia totalmente cristiana y aun cuando de pequeño fui criado dentro de una iglesia, no necesariamente quiere decir que yo acepté a Cristo. Ujú. Yo me formé en una iglesia, mis padres me presentaron a Cristo, pero yo no tenía a Cristo, yo diría, en mi vida como Señor y Salvador mío, ¿no? Sí. Yo diría que la respuesta sería, yo acepté a Cristo en un tiempo de crisis donde sacudía personalmente a mi vida, donde obviamente las enseñanzas de mis padres fueron, y de mi familia en general, fueron muy puntuales en mi vida, porque pude comparar la vida que llevaba fuera de lo que me habían enseñado y la vida que llevé en el medio donde me crié. Entonces pude valorar ambas vidas y yo dije, yo me voy por la que me sembraron. Como dice la palabra, instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuera grande, él no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la buena instrucción va a traer buenos frutos. Amén. Y es la gran diferencia. Entonces, yo acepté a Dios bajo crisis, bajo situaciones de decisiones de mi juventud y le pedí, Señor, ayúdame porque solo no puedo. Pues fui vulnerable, expuse mis condiciones y obviamente Dios paulatinamente fue glorificándose en mi vida al punto que pude superar todas mis batallas mentales, mis batallas de todo tipo de batallas que tiene todos los jóvenes. Sí. Y ahí estoy convencido que conecté con el Señor hasta el día de hoy, donde no me arrepiento. Qué lindo. Eso es algo bello porque nosotros, como tú nos conoces, también no hemos criado en una casa cristiana. Mis abuelos son misioneros, mis padres ministros. Y para mí, en lo personal, pasé por lo mismo de que aunque estuve, me criaron en ese lugar, Atmósfera. esa atmósfera, no tomé ese paso para aceptar hasta que, tú sabes, tuve un encuentro genuino con Dios y después ya a esa edad yo dije, yo quiero vivir esa vida. Yo creo que eso es algo que todos los jóvenes obviamente sufrimos, especialmente con la mentalidad de cómo es el mundo ahora. Ahí se ve, eso es algo que siempre, por toda época, por toda edad, siempre los jóvenes tienen ese momento cuando quieren tener esa decisión: o aceptas al Señor o sigues viviendo sin el Señor. Como Emily dijo, nosotros nos creímos cristianos, pero también yo tuve una experiencia así cuando yo dije, después de este encuentro con el Señor, nadie me puede decir que el Señor no existe. Y esa es la razón que creo que es bien lindo cuando hay gente así dicen que se pueden juntar con el Señor y nunca apartarse después de ese momento. Es bien lindo. Yo creo, mis hermanas queridas, yo creo que es muy puntual, muy importante, obviamente, y ayuda al joven a orientarse. Yo creo que es muy puntual y colabora mucho a ese joven orientarse dónde se ha formado ese joven. Es decir, una cosa es conocer a Dios y otra cosa es ver a Dios obrando en tu familia. Exacto. Una cosa es alabar al Señor en la iglesia y otra cosa es ver cómo alaban a Dios tus padres o el medio que te rodea dentro de la casa. Hoy, desafortunadamente, se nos hace más cómodo alabar a Dios en un lugar de reunión que alabar a Dios genuinamente en nuestros hogares, donde mamá te dice, recoge la ropa y tú sabes que no quiero, que sí quiero, pero sabes cómo modelar, cómo administrar tus emociones. Y
Por eso yo digo que la familia es básica. Es muy probable que la familia no nos lleve a que nosotros digamos, hoy quiero conocer a Dios, pero el ver cómo ellos caminan, el ver cuál es el fruto que ellos dan, nos hace desear comer ese fruto. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, Sí. es probable que hay jóvenes que estén pasando por situaciones, que estén pasando por las peores tormentas dentro de la misma iglesia y no tengan respuesta. Desafortunadamente van a la casa y no tienen en su casa un modelo de cristiano correcto. Se le hace más difícil la batalla a ese joven poder conectar con Dios y vivir una vida y por siempre para Dios, que al joven que tiene una familia como ustedes, por ejemplo, que tienen una mamá y un papá que intencionan amar a Dios, aún con lo vulnerables que son y que cometemos pecados y errores, pero intencionan adorar a Dios. Se le hace más cómodo a ese joven tomar la decisión por Cristo que a aquel joven que dentro de todos los sectores de la sociedad no se le modela a Cristo. Yo creo que ustedes están modelando a Cristo. Amén. En medio de Gloria a este Dios. programa se está modelando a Sí. Cristo. En medio de este programa somos iglesia. En medio de este programa pues, es muy probable que haya un joven que diga, oye, yo quiero modelar de eso que están hablando esas personas. Sí. Gloria a Dios. Tengo una pregunta para esos jóvenes que a lo mejor no están viendo ahora mismo en su casa. Tú no puedes decir, no sé cómo decirlo en español, solo voy a decir en inglés, un advice, un consejo. ¿Tienes un consejo para esos jóvenes que, como tú dijiste, llegan a la casa, no tienen ese amor de Cristo, pero quieren tratar de acercarse al Señor o conocer al Señor? ¿Cómo lo pueden hacer o cómo pueden tratar a buscar ese encuentro? Mi consejo es simple dentro de mi complicado vocabulario, ¿no? Mi respuesta es simple. Yo diría que a estos jóvenes que nos están escuchando hay algo muy importante. Y esto importante es que se esfuercen, que sean constantes en alcanzar las metas objetivas que se les permita y que se les permita convertirse en su mejor versión. Resumo, yo le doy el consejo a todo ese joven que se siente defraudado, que se siente abatido, que se siente con bajas y altas en el periodo de todo el mes, se siente con bajas y altas. Yo le digo, hermano, amigo, joven, hombre y mujer bella, porque Dios creó hombres y mujeres bellos. Yo le digo, esfuércese, sea constante, no se detenga e intente e intencione cada día convertirse en su mejor versión. Ese es mi consejo, ¿no? Dice Proverbios, y vamos a la Biblia, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo creo que una de las cosas que deberíamos de ser intencional, incluso nosotros dentro de nuestro círculo con nuestros amigos, es de enseñarle a los jóvenes a guardar su corazón. Y cuando la Biblia refiere corazón, refiere la mente. ¿Qué es lo que los jóvenes estamos dejando que se quede en nuestra mente? Los malos recuerdos de la familia, los abusos sexuales, los abusos físicos, las palabras groseras, las palabras que marcan nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos dejando que se quede en nuestra mente? Porque la Biblia nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque la mente tiene recuerdos, porque la mente archiva cosas importantes. Y hoy mi consejo es, amigo y amiga, borra todo lo malo de tu mente, sé objetivo, sé constante y que ninguna voz, tanto externa como interna dentro de ti, te detenga a avanzar y convertirte en tu mejor versión. Es mi consejo. Yo creo que ese consejo hasta me tocó a mí, porque en el segundo episodio que acaba de salir, nosotros estábamos entrevistando a unos jóvenes y estábamos hablando de qué difícil es ser joven, especialmente joven adulto en esta época. Y yo estaba diciéndole como que hay veces que
como no hablo del Señor, y no es por el cansancio que, ay, estoy muy cansada de leer la Biblia. Mi mente lo dice, porque, como Él no ha leído tu Biblia hoy, o no ha hablado con el Señor. Y yo estaba diciendo que a veces yo misma me hago sentir como no tengo el valor o no estoy en donde necesito estar en la vida para verme cara a cara con el Señor, para tener ese tiempo con el Señor, porque la forma que yo lo estaba diciendo es, para mí, en mi mente, ¿cómo le puedo decir al creador perfecto o hablar con el creador perfecto cuando ese día a lo mejor fue un día más difícil, un día peor? Por ejemplo, voy a estar hoy, ¿verdad? Hoy en el trabajo estaba bien difícil. Estaba en el punto que yo estaba como, quería ir al baño para esconderme, esconderme de toda la gente. Y la peor cosa que pasa es cuando para mí, que me pone enojada bien rápido a que alguien me tira algo. Y una mujer me tira el dinero. Y ya me pasó antier también. So ya yo estaba como aquí, todo estaba pasando, tengo como 3 cheques que tengo que terminar. Y en ese momento, mi mente me dijo, cálmate, porque tú eres una mujer del Señor. Tú eres una niña del Señor. Tú no puedes estar hasta dando actitud para atrás. Y eso me pasa y vamos a decir que voy en la casa anoche y mi mente me dice, lee la Biblia. Y yo mismo me digo, ¿cómo puedo leer la Biblia si o en el trabajo yo estaba dando ese rencor o ese coraje que una mujer del Señor no está supuesto a dar? Y, ¿sabes? El consejo que dijiste me tocó a mí también. Y me tocó bien fuerte, me hace pensar como, aunque me siento peor o no me siento bien, tratar de seguir buscando al Señor o seguir teniendo ese tiempo. Yeah. Yo estoy interesada de conocer tu ministerio y cómo Dios te llamó a la obra. Ok. Diríamos que cuando fue el momento que el Señor me llamó a predicar, a servir. Yo diría que alrededor de lo fervientemente y con todo el compromiso, estaríamos hablando de los 17, 18 años, donde compartía con un grupo grande, pertenecía a un grupo llamado Shekinah o Criasi, no recuerdo exactamente el nombre del grupo, pero éramos parte de un grupo de pantomima. Y aunque siempre estuve involucrado con los jóvenes de la iglesia, en ese momento el director era un brasileño y éramos todo un grupo que estábamos fervientes y compartíamos. Recuerdo que tenía 15, 16, 17 años, estoy por ahí, antes de 15 a 18 años, 16 a 18. Recuerdo mi primera predicación, que este líder nos ponía a predicar a cada uno en diferentes casas de célula o de paz o lugares de reunión, como se le quiere llamar. Y yo recuerdo ese tema que prediqué, que decía, el tema era, pon un stop en tu vida. Y recuerdo que predicaba sobre aquellas cosas que andamos en este mundo deliberadamente haciendo y realmente no traen beneficios a nuestra vida y no nos percatamos, porque así es el pecado. El pecado ciega nuestra vista natural y ciega nuestro entendimiento. Y yo recuerdo que yo hablaba sobre este tema a esa edad más o menos y empecé a crecer en el tema de la adoración, en alabanza y música con mi esposa. Cantábamos, adorábamos a Dios en la iglesia de las Tunas, Liga Evangélica, y pasamos hermosos momentos. Mi esposa y yo adorábamos a Dios de una manera increíble, conectábamos también en todo, fluíamos, y estuve ahí en esa iglesia por muchos años. Logré ser líder de jóvenes en esa iglesia por varios años, muchas experiencias lindas.
Y yo diría que a lo vil y a lo menospreciado escoge Dios siempre para avergonzar al sabio, al que considera que por su fuerza lo puede lograr todo. Sí. Yo era de esos vil y menospreciados, aún siendo de familia cristiana y familia que de alguna manera era conocida en la ciudad y en la nación. Mis propias decisiones me llevaron a que la gente me juzgara, mis propias decisiones. Pero dentro de mi propio fracaso, dentro de mi propia, yo diría que quemar etapas en mi vida, Dios me levantó. Pero me levantó ¿por qué? Porque yo intencionaba que Él me levantara. Hacía mi parte. Y aun cuando cometí errores, el Señor me seguía levantando. Y es increíble cómo cuando yo empecé a nivelar mi vida y a comprometerme con Dios, cómo Dios empezó a levantarme en todo el aspecto de la palabra. A levantarme el criterio de la sociedad ante mí, de haber sido un muchacho mentiroso, pecador y todas las cosas que se puedan decir, cómo Dios empezó a poner gracia y favor y a levantarme. Porque al que Dios llama, ¿qué dice la palabra? Él capacita. Y así empezó con mi vida, 16 años. Fui líder de jóvenes en mi ciudad, como decir, aquí en todo Charleston. Fui líder de jóvenes al nivel de la nación. Pasé por diferentes iglesias y tengo lindos recuerdos. Creo que el pasar y el estar en diferentes lugares donde estuve y siempre me fui de los lugares en paz. Siempre hice movida en el tiempo de Dios. Siempre esperé que fuera Dios el que me moviera. Pero fue especial. Creé alianza, creé amistades y todo eso trajo beneficio a lo que hoy soy en Dios. No sé si respondo la pregunta. Sí. Es bien interesante. Yo siempre le digo a mi familia, Dios tiene un sentido de humor, porque muchas de las cosas que tú estuviste hablando, yo pasé en mi vida. Perdón. Yo pasé una situación donde espiritualmente morí, pero antes de esa situación yo estaba buscando a Dios, ayunando todos los días, orando, pero yo quería que algo pasara, sabiendo que no era tiempo para eso pasar, pero estaba tan desesperada que me olvidé de lo más importante en mi vida, que era Dios. Entonces, yo había escrito un mensaje unos meses antes, que cuando tú dijiste las palabras, yo sonreí porque me trajo a ese mensaje, y fue el primer mensaje que me tocó predicar en la iglesia para los jóvenes, y era el tema, cuida tu corazón. Y todo lo que yo estaba predicando me tocó vivir. Entonces yo llegué un día, un viernes, y me preguntó mis padres, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Y yo dije, no, sí, me fue bien, pero cuando me encerré en el cuarto, yo dije, Señor, ¿por qué tú hiciste por qué tú me usaste de una manera para predicar a otros, conociendo que yo estoy muerta, estoy rota, mi corazón me duele? Pero fue en ese momento donde, como tú dijiste, Dios usó esos momentos para levantarte. A unos pocos días, yo, en medio de todo el dolor que estaba viviendo, me rendí totalmente a los pies de Dios. Yo dije, yo no tengo voz para cantar, Señor, pero usa mi voz por lo menos para predicar. Pero no quiero predicar para mi gloria, para que yo me vea bien, sino para glorificar tu nombre. Fui aprendiendo que la razón en la cual yo aunque buscaba de Dios, no lo sentía y no tenía ese toque que yo más anhelaba, era porque yo estaba haciéndolo para que yo quedara bien enfrente de los ojos de todos, en vez de enfrente de los ojos de Dios. Y cuando
Cuando Dios me sana de lo que estoy pasando, que me revive, me da ese fuego otra vez, me enamoro totalmente de Dios, de su palabra. Me llama, de hecho me dio palabra, Meki, Dios la usa para darme palabra. Y dice, ella viene y dice, así dice el Señor, voy a usar tu voz para predicar en las naciones. Y te voy a poner como profeta a las naciones. Cuando tú prediques va a caer mi gloria, que los enfermos se sanarán. La gente que no pudo ver, los ciegos van a tener vista. Y cuando tú estabas hablando de eso, de que Dios usa esos momentos donde aunque tú fracasas o estás cayendo, te levanta. Me tocó mucho porque yo dije, yo viví esa experiencia y por lo menos sé que no soy la única que pasé por eso. Yo creo que hay muchas personas viviendo experiencias como esta. Ahora, el tema es que muchos de nosotros, y me voy a mencionar, aun cuando quizás no lo haga, ¿no? Muchos de nosotros tratamos de exponer lo mejor de nosotros. Nadie intenta mostrar lo tan malo que es. Todos tratamos de alguna manera mostrar lo mejor para que pueda ser comprado o aceptado ante la sociedad. Ahora, ante la iglesia, ante mostrar un cristianismo, yo creo que hay cosas que debemos de enmarcar bien correctamente. El hecho de que nos sintamos mal y que seamos pecadores no quita de que Dios quiere usarnos. Bien, entonces el hecho de que yo diga, pero no siento a Dios, en el caso de Emily, que nos está comentando y abriendo el corazón ante cámara, el hecho de que muchas veces no hemos sentido a Dios no quiere decir que Dios no está. No quiere decir que Dios no está. Que no lo sintamos, lo que puede generar es que intencionemos más buscarlo, en vez de considerar de que Él no está. Es decir, que yo creo que no eres tú la única que te has sentido así. Yo, mayor que ustedes, 37 años, yo también me he sentido solo, aun cuando Dios me ha usado y todo el que nos va a ver, algunos quizás en Cuba van a recordar momentos donde yo estuve dándole una palabra, donde estuve aconsejándole de una manera práctica como la que estamos hablando de acá, y hoy por hoy ellos están animando a otros también. Es decir, han continuado, porque el amar a Dios y el ser parte del equipo de Dios no consiste en estar dentro de 4 paredes, no consiste en nombramiento, no consiste en jerarquía, no consiste en que también nos vemos ante el público. Amén. Consiste en lo que con sencillez y humildad damos. Dice Amén. La Biblia que por gracia recibimos y por gracia damos. Es decir, nosotros, esta generación, no andamos disfrazando o tapando el churre que hay en nuestra casa. No. Al contrario, si tenemos que limpiarlo, lo limpiamos. Pero tampoco andamos modelando que somos cuando no lo somos. Al contrario, lo que decimos es, aún siendo pecador, arrepentido, yo necesito más de Dios. Entonces, para todo el que se pueda sentir mal, porque no siente a Dios, porque se considera que constantemente está siendo atacado por malos pensamientos, por una voz que te dice, y eso que vas a la iglesia, y eso que canta, y eso que predica, mira, esa voz tú dile, mira, tú no tienes ni parte ni suerte en mi vida. Soy propiedad de Dios totalmente, porque no ha sido casualidad que hoy estemos en este lugar. Es Exacto. Un propósito de Dios que ministra su vida, ministra mi vida y ministra también la vida que los está oyendo. Usted es propiedad de Dios. Pensamientos malos van a llegar a nuestra vida para intentar retrasar el propósito de Dios. Exacto. Para eso vienen los pensamientos malos, para intentar que tú no veas lo grande que ya Dios preparó para ti y para mí. Así que vamos a seguir sirviendo a Dios, caigamos o no caigamos, retrocedamos o no retrocedamos, pero vamos a ser intencional.
Cuando no lo sintamos, lo que tenemos es que doblar nuestras rodillas y doblar el esfuerzo de Señor, yo te necesito. Yo creo que en toda la historia de la Biblia hubieron personas que incluso el mismo Jesús en la cruz del Calvario llegó un momento que no sentía que el Padre estaba con él. El mismo Jesús. Pero que ¿a dónde lo llevó? ¿Cuál fue la conclusión de Jesús? Rápidamente dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Es decir, él prefirió que se hiciera la voluntad de Dios. Es decir, no es huir de la prueba, es aceptar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí. Entonces, no sé si respondo lo que me están preguntando, pero yo me siento muy cómodo, muy alegre, muy bendecido de estar hablando con jóvenes muy talentosas, muy inteligentes, y yo creo que es de bendición para el que nos está escuchando. Amén. Cuando ustedes lo estaban hablando y lo estaban diciendo, el que en la Biblia, el que me estaba pasando en mi mente, acordando, fue a David. Porque si no fuera por David y la forma que lloró, la forma que danzó en tristeza, no fuéramos sabidos hasta muchos de los salmistas que él escribió. Y en esos momentos difíciles que tenemos en la vida, siempre nos tenemos que acordar que sí nos caemos, pero como tú dijiste, es la voluntad del Señor. Él lo dejó por un propósito y no nos va a dejar pasar por algo si no estar ahí y no nos vas a abandonar. Y cuando ustedes no estaban hablando, eso es lo que yo estaba pensando. Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que todo lo que está en la tierra y en el cielo lo hizo Jehová. Es decir, que no hay otra dirección más oportuna, de más bendición para el ser humano que alzar su mirada a Jesús. No hay otro lugar mejor para alzar nuestra mirada que no sea Jesús. Entonces, yo creo que el salmista también, para engranar lo que tú dices, yo creo que el salmista también cuando decía, su alabanza estará de continuo en mi boca, era porque el salmista había entendido que habían días duros donde todo lo humano y todo lo palpable y visible le hacía retroceder y no alzar su voz a Jehová. Pero el salmista tuvo, parece, una gran experiencia con Dios y pudo sacar el extracto, la bendición de eso, y dijo, mi boca constantemente va a estar alzando y alabando el nombre del Señor. Yo diría que no hay mejor opción que esa. Exacto. Un encuentro con Dios hace que tu vida cambie. Y para mí, obviamente para todos nosotros, pero para mí eso es algo grande. Tú no puedes tener un encuentro sin que pase un tipo de cambio. Y es grande, es bello el encontrar a Dios y aceptar a Dios en tu vida. ¿Qué difícil tú crees que es para los jóvenes con todo lo que está pasando en el mundo? Viendo la sociedad, viendo la escuela, viendo cosas que está pasando, ser cristiano ahora y aceptar a Dios. Yo creo que mi perspectiva de los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Yo creo que y considero que la juventud de hoy tiene todo lo necesario para lograr ser auténticos e influyentes en todo lo que se proponga. Yo considero que la juventud de hoy en día, vuelvo y repito, tiene todo lo necesario, tiene todo lo necesario para lograr ser auténtico e influyente en todos los sectores de la sociedad. Desafortunadamente, también tienen todo eso que tienen para lograr ser buenos, también esa misma cantidad lo tienen para convertirse en la peor generación que haya pasado en la tierra. Bien, y eso desafortunadamente. Hay cosas que están servidas a la mesa para ser la mejor persona, como también hay cosas servidas a la mesa para tú convertirte en la peor persona.
Pero yo soy de los que cree que dentro de esta generación hay jóvenes auténticos, exclusivos, hay jóvenes que han pagado un precio, como esos 3 jóvenes que entraron al horno de fuego en Daniel 3. Entraron 3 jóvenes al horno de fuego, pero ese horno de fuego tuvo la presencia de una 4ª persona. ¿Por qué? Porque esos 3 jóvenes fueron obedientes, fueron constantes, fueron esforzados. Es difícil, nunca lo bueno va a ser fácil. Entonces, esta generación tiene que entender que nunca lo bueno va a ser fácil. Yo considero que a esta generación, una de las cosas que más le está golpeando, y yo diría que a la generación joven americana, donde yo estoy, yo creo que la identidad es un factor importante en la generación que estamos viviendo. Sí. Tener identidad es un factor importantísimo. Tener un criterio no propio solamente, sino un criterio basado en cosas sólidas, en cosas que tengan lógica y que realmente te impulsen. Lo está necesitando la juventud donde hoy estamos, en Estados Unidos. Y lo digo a nivel mundial también. Un joven con identidad es un joven que no es fácil de mover, que no es fácil de deprimirse, que no es fácil de retrasarse. Un joven que tiene identidad y sabe quién es él y para lo que fue creado en esta tierra, es un joven que no lo para nadie. Puede llegar el rey y decirte, adora esa estatua, y como estos 3 jóvenes en Daniel 3, no lo van a adorar. Dice, bueno, pues si perezco, que perezca, pero nosotros no nos inclinaremos ante dioses falsos, porque tenían identidad, había una relación. Yo creo que una cosa importante en esta sociedad es la iglesia. Eres tú, soy yo. La iglesia de Dios se está moviendo en diferentes sectores en la sociedad. ¿Qué estamos manifestando? En el restaurante donde usted trabaja, ¿qué es lo que usted manifiesta? ¿Cuál es la atmósfera con las simples palabras y con la simple sonrisa que usted genera donde usted está? ¿Cuál es la atmósfera que yo creo cuando llego a mi centro de trabajo? ¿Quién me llama para pedir un consejo? ¿Cómo doy el consejo? ¿Soy atacante o soy sabio? Entonces la iglesia que somos tú y yo es un factor muy importante dentro de esta sociedad. No es una iglesia religiosa que se reúne los domingos, es una iglesia que manifiesta a Dios constantemente todo el tiempo. Yo considero que los jóvenes de esta generación necesitan identidad y considero que la iglesia está para propiciar esa identidad. Sí, amén. Sí, los jóvenes sí digo hemos porque soy joven. No, yo también soy joven. No tanto como ustedes, pero soy joven también. Sí. Sí, estamos sufriendo mucho la identidad, especialmente yo siempre digo que Satanás siempre he tratado de atacar los niños. ¿Por qué? Porque esos son los que están aprendiendo que es el Señor, esos son los que están, básicamente son nuestro futuro. Y ahora mismo en el mundo, en la vida, especialmente en Estados Unidos de América, podemos decir que sí hay cosas pasando que se puede ver que es Satanás, no es algo para esconder. Es la forma que un niño ahora tiene que aprender y es una no sé cómo decirlo en español, un hard truth, una verdad honesta. Una verdad honesta, una verdad fuerte que está aquí. Es que los niños ahora mismo tienen que aprender qué es un hombre, qué es una mujer, porque cuando vamos a la calle no sabemos cómo hablarle a un hombre, tú eres hombre, y ellos no molestarse que a lo mejor se identifican como mujer, y eso es algo que es fuerte de hablar, pero es la realidad. Es algo que Satanás está usando, como tú dijiste, la identidad. Sin el Señor no hay nadie. Sin el Señor yo no soy Janie. Eso es algo que muchos niños, hasta los jovencitos, hasta los jóvenes adultos, sí estamos sufriendo.
Y es algo que sí podemos, que sí estoy de acuerdo contigo. Tú como padre de jóvenes, porque Ujú. Marilisa y Pedro Pablo sí son bien jovencitos Sí. todavía, ¿qué Ujú. es algo que, cómo tú piensas, tu perspectiva en como padre, como para esos jóvenes? Bueno, cuán difícil es ser padre de un joven. Ujú. Yo creo que en todas las épocas ser padre es totalmente desafiante. No hay un libro de cómo ser el mejor padre. No hay un libro de cómo ser el mejor hijo. Y todas estas cosas se van desarrollando y tú la vas pues manejando según llegue el momento y cómo reaccionar. Eh, Ser padre nunca será fácil y a la verdad que las cosas buenas siempre exigen un extra de nosotros, ¿verdad? El ser padre de jóvenes que tienen acceso a tanta información y que son bombardeados con tantas ideas es un tema totalmente complejo. Nosotros como familia intentamos intencionar que los valores que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, también queden sembrados en nuestros hijos, o al menos nuestros hijos lo vean modelar en sus padres. Ya Dios se encargará de darle a esa semilla los ingredientes necesarios para que germine. Yo considero que todo padre necesita una taza de paciencia y al igual que una taza de fe en Dios, de que su casa y ellos servirán a Jehová, como lo dijo alguien en la escritura. Es difícil, yo creo que es bien complejo. Yo nunca pensé que ser padre iba a ser tan difícil, pero a la misma vez, para que no se asusten, ¿verdad? Que piensan Están nunca viendo tener, tus hijos. aquellos que piensan nunca tener hijos, yo creo que el hecho de que sea bien complejo tener hijos no te limita a que lo tengas. Porque sin duda alguna es una bendición de Dios y lo dice su palabra. Es una bendición, es el fruto de nosotros, ¿no? Yo diría que mis hijos se están convirtiendo en la mejor versión de mí mismo. Es decir, yo tengo la oportunidad de propiciar a mis hijos a que sean mejor que yo. Y eso es un gozo. Yo creo que vale la pena pasar por ese desafío de la paciencia. Vale la pena ser padre, vale la pena. Te salvaste porque te están viendo. Sí. Gracias por compartir no nada más tu ministerio, sino tu corazón con nosotros y todos los que te están viendo te conocen un poco más. Gracias por tener y darnos la oportunidad de invitarte aquí a hablar con nosotros. Me hiciste llorar, No te preocupes, tranquila. te queremos mucho. Como tenemos un visitador, el episodio anterior le tocó a mis hermanos, te toca a ti cerrar con Una una oración. oración Ok. para todos nosotros. Pero antes de eso, lo voy a decir en inglés porque es más fácil decirlo en inglés y después Emily lo puede traducir o pueden cambiar a subtítulos. Today's sponsor is Botanic. El sponsor hoy de la compañía is going to be Botanic Lines. Emily, if you want to talk about that a little bit more. Botanic is a clothing company that has logos. They will do shirts, cups, pens, keychains. Just search them down in the description. All the links will be down there. You can ask for anything, hats, jeans, pants, whatever it is. We can even create the logo for you. So Botanic is also the one, be on the lookout, that is creating our merch. They're doing the logos and we'll soon start posting about that, guys. So stay tuned for that as well. Oramos entonces para despedir este tiempo y recuerden, sea intencional, no se detenga por ninguna voz externa o interna,
sea constante en lograr sus metas. Y yo creo que, y estoy convencido, no es que crea, es que estoy convencido de que cuando usted es constante y nada lo detiene, pues Dios entonces pues lo bendice, lo guarda. Vemos en toda la escritura que a las personas inconstantes pues no pudieron disfrutar muchas cosas que fueron duraderas para los que fueron constantes. Los inconstantes disfrutan de algo pasajero, pero los constantes disfrutan a plenitud de una gloria que se le hace para toda la vida. Padre, te doy gracias por este momento, gracias por cada oyente que está atento a lo que estamos hablando, y considero 100%, Dios, que tú bendices nuestra vida, que tú nos guardas, y a la misma vez, Señor, con toda la intención que se hace este programa, queremos, Señor, que tú bendigas sus vidas, su familia, sus proyectos, y que todo, Señor, se les haga, Señor, conforme a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús, guárdales y hazles, Señor, crecer en tu palabra. Amén. Amén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.